La mayoría de las copas quedan mal hechas, no por la tela, sino porque están mal medidas. Y hoy te voy a enseñar a construir la copa totalmente desde cero, con las medidas reales de nuestro cuerpo para que encajen perfectamente en el seno. A lo largo de mi carrera en diseño de moda me di cuenta en la construcción de una copa lleva geometría, cuerpo y precisión. Y hoy vas a entender qué medidas lleva una copa y por qué. Hola, soy Mari Maldonado y sin más preámbulo, empecemos. Vas a utilizar este papel donde vas a trazar tu copa. Vas a utilizar también escuadra, una reglita, entonces marcar mis patrones, una cinta métrica, cinta de enmascarar, borrador, marcadores de color, lápiz, compás. Y lo más importante para armar la copa, esta manta o espuma pondeada, ya viene así como toda. Para el ejemplo vamos a utilizar mis medidas corporales. Entonces, vamos a empezar con una medida que es fundamental, niñas, y es el radio frontal. ¿Cuál es el radio frontal? ¿De dónde lo tomo, Mari? Va desde el pezón hasta la parte central de mi busto, o sea, el centro frente. 11.5. Esas medidas las vamos a ir anotando así. La siguiente medida es el radio de mama o el radio de busto, que va desde el pezón hasta la base del seno. Entonces tomamos esa medida así, que nos quede bien proyectado de esta manera. Y tengo 10. Y la más importante, o sea, digo yo la más importante, porque es la que nos va a dar la proyección que tiene mi busto. Entonces, hay unas personitas que son más pronunciadas de busto, entonces tienen una profundidad de busto mayor. Entonces, desde esta base del seno, aquí, hasta el centro, al radio del centro frente, vamos a tomar toda esa medida a ver qué tanta profundidad de copa tenemos. Toda esa es la profundidad de copa. ¡Ay, qué Mari Maldonado tiene! Niña, ¿sabe cuánto me dio? 24. Y para las personitas que están aquí, que van a llegar también, que van a empaparse de este tema, quiero contarles que la copa es la estructura que sostiene, que moldea el cuerpo, ella sostiene el busto. No es una sola forma bonita, es una pieza técnica que pues también debe respetar el volumen real del cuerpo. Por eso la copa la construimos no solamente con el radio de mama, sino que con las otras medidas que están acá anotaditas, que es el radio frontal, que es la profundidad de copa. Hay otras medidas que las vamos a ir encontrando a medida que vamos trabajando. Y pues las construimos a partir de varios radios y profundidades. Quiero contarte que el radio frontal, así, es lo que define qué tan abierta o cerrada me va a quedar la copa. Entonces, define qué tan abierta o cerrada es la copa. El radio de mama. Esta medida define el contorno total de la copa. Define el contorno total de copa. Y la profundidad de copa, dice Mari, pero ¿cómo? Esta viene siendo la base del seno como tal. Y el radio es este, que se toma desde el pezón hasta la base del submamario. Ahora, la profundidad de copa, que me define. Esta es la distancia que nos indica qué tanto volumen tiene el busto y cuál es la proyección visual hacia afuera. Ahorita les quiero mostrar un maniquí que tengo y ahí se van a dar un poquito mejor a la idea de cómo es la profundidad y pues la proyección visual que tiene. Quiero contarles que esta medida
si está mal tomada, me va una de dos, a aplastar el seno o busto o va a sobrar. Entonces es súper importante estas tres medidas. Voy a hacer como un dibujito, que esta sería la base de este radio acostadito. Y esta sería la proyección visual del seno hacia afuera. ¿Listo? Entonces esta sería la profundidad de copa. Y ustedes pueden notar que se ve perfectamente el busto, el centro, y desde este centro es que vamos a tomar la medida hasta la parte del busto, que esa sería la medida frontal. A mí me dio 11.5. El radio de mama o el radio de busto, que comúnmente yo he visto personitas que toman esa medida y con ella trabajan la copa. Tomamos el radio del busto, del punto de pezón, hasta la base del submamario. Esa medida va a ser mi radio de mama o mi radio de busto. Y la profundidad de la copa pues va a ir desde el centro frente, pasando por la parte más proyectada del busto, hacia el costado. Yo acá lo demarqué, que es donde como termina la parte del seno. Vamos a trazar dos líneas rectas que se crucen en un punto. Ese punto va a ser el punto geométrico de la copa para empezar el trazo. ¿Listo? Y de este punto vamos a trazar los límites a lado y lado. ¿Cuáles serán los límites? Vamos a trazar el radio frontal, que va a ser de 11.5. Lo mismo voy a hacer aquí para ahorita escuadrar. Y el radio de mama hacia abajo desde este punto, que va a ser 10 centímetros. Lo mismo aquí y aquí. Y vamos a trazar de este punto, que fue donde me dio el radio frontal, la profundidad de copa, que va a ser de 24 en mi caso. Y lo mismo va a ser por aquí, diría yo. ¿Listo? Ahora todas esas líneas las vamos a escuadrar. Así. Esta la voy a unir a esta, la vamos a prolongar y pues esta va a quedar así y la vamos a prolongar hacia la parte superior. Estos de aquí, estas líneas paralelas al lado y lado, van a ser los límites de la copa. Ahora, para encontrar la altura de la copa la vamos a trazar de aquí hacia arriba. ¿Cómo la encontramos? ¿Cuál es la fórmula, Mari? A la profundidad de copa, que son 24 centímetros, en mi caso le vamos a restar 4. Esta es una medida estándar. Entonces me va a dar 20 centímetros. De este punto hacia arriba vamos a trazar esos 20 centímetros. Y los escuadramos. Ahora, al lado y lado, los dos extremos de los límites, vamos a necesitar encontrar las distancias para la pinza. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar las distancias de lado a lado? Estos 20 centímetros que me debe restar los 4, los voy a multiplicar por un estándar de 0,3. Me da 6 centímetros. Y esos 6 centímetros lo voy a dividir en 2 y voy a marcar al lado y lado 3 centímetros. Así. 3 y 3. Y lo mismo voy a hacer al otro extremo.
Hay unas personas que les va a dar menos, les va a dar más. Eso es dependiendo de la profundidad de copa que cada persona tenga. Y siempre lo van a multiplicar por 0,3. Cuando han hecho esa operación, van a unir esos puntos hacia el punto geométrico central. Bueno, esos 4 extremos. Algo que yo hago y me gusta mucho, mucho, mucho para que la copa quede mejor es que voy a marcar el radio de busto, que fueron 10. Recuerden que este fue el radio de mamá, el radio de busto. Y lo voy a marcar a lo largo. Y ustedes se van a dar cuenta de cuán grande es la profundidad de copa, que es muy diferente al busto. Entonces, si yo estoy trabajando algo, una copa, sobre el tamaño del radio del busto, pues esto de aquí es lo que me va a faltar para yo poder sostener el busto, para poderle darle volumen y que la copa me sostenga el busto. Recuerden que la copa debe sostener el busto, no aplastarlo, no deformarlo, ni nada por el estilo. Esta medida que está aquí, de este punto, aquí, la vamos a dividir en 3. A mí me dio 12 centímetros y la voy a dividir en 3. 4 centímetros y esos 4 los voy a trazar desde el punto central en todas las direcciones que están las líneas. Así, 4 y 4. Ahora, paralelamente, voy a escuadrar medio centímetro en todas esas direcciones. Medio centímetro, medio centímetro y medio centímetro. Y de este punto, pasando por el centímetro, el medio centímetro que saqué hacia este, vamos a trazar una semicurva en todas las direcciones. Es muy chévere, niñas, que ustedes intenten trabajar esta metodología. Cuando yo la estudié, yo, wow, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Ahora vamos a armar la parte de los tiempos de la copa. Aquí nos van a salir 3, 1, 2 y 3. Esta medida inicial de aquí fue de 11,5. Entonces, esa misma medida me debe medir, debe tener el arco. ¿Listo? Entonces son 11,5 marcamos y lo mismo vamos a marcar en las otras curvas que nos van a quedar. Así, así. Todas nos deben medir absolutamente lo mismo. Ahora, sobre la base del radio, vamos a sacar hacia afuera un poquito a mano alzada esta curva. Y lo mismo vamos a hacer hacia el límite que nos dio en el otro costado. Ahora recuerden que esta curva me mide 11,5, que es el radio frontal. Y esa misma medida va a venir a marcar desde este punto hacia la curva que yo medí posteriormente para encontrar la otra amplitud de la pinza. Y lo mismo voy a hacer en el otro costado. Medimos, medimos, medimos y medimos los 11,5. Ahora, esta línea la vamos a medir. ¿Cuánto es que mide? Mide 10 y la vamos a dividir en 3. Me da 3,3 y esos 3,3 lo voy a trazar desde el punto de pezón
hacia la base. Esto es un amarillo, 3,3 aquí, y los otros 3,3 aquí. Y unimos este punto con este primer punto de los 3,3 que nos dio. Listo. Y esos 3,3 los vamos a medir de lado a lado en las líneas perpendiculares que hay a esa. Y ahí vamos a trazar un piquetico chiquito hacia adentro. Pero después vamos a trazar con la curva, puede ser esta, una pequeña amplitud, una pequeña curva. Y lo mismo vamos a hacer con la del otro costado, así. Son pequeñitas. Y vamos a remarcar la base. Ahora vamos a armar la parte de arriba. Yo suelo hacer escuadrando esta línea escuadrando sobre la línea hacia arriba en los dos extremos, así. En la parte de los costados se pueden subir 3 centímetros, 4, 5, dependiendo del ancho de la copa a la parte de arriba que ustedes quieran. Yo lo voy a dejar de 4 centímetros o de 4 centímetros y medio. Y en la parte delantera lo voy a dejar de 2. Y procedemos a unir esos dos puntos. ¿Listo? Este es el límite, la altura de la copa, y ya ustedes aquí deciden qué diseños, qué infinidad de diseños ustedes quieren hacer. Por ejemplo, yo aquí, en lo personal, tuviera un diseño así como todo, wow. Puedo subir esta copa, puedo sobre la línea del busto trabajar. Ahora, ya lo que nos falta es hacer la extracción de la copa, de las piezas de la copa. Mari, ¿cómo lo hago? Yo lo trabajo en estos papeles trazo que son casi transparentes. Y vamos a demarcar todo el contorno del resultado que nos dio, del dibujito. Yo lo voy a hacer así suavecito. No se olviden de marcar los piquetes porque va a ser muy importante a la hora que nosotros vayamos a unir estas piezas. Lo demarcamos completo, así. Esta va a ser una forma de copa. Aquí voy a marcar esta. Yo la voy a dejar así recta. Niñas, no se olviden de marcar los piquetes de unión, porque de verdad que es muy importante a la hora que nosotros vayamos a unir las copas como tal. Listo, ahí está. Ahora nos vamos a probar la copa. Vamos a cerrar, vamos a hacer esto, que ustedes se den cuenta que sí, que sí queda, mejor dicho, perfecta. Vamos a unir estas piecitas, voy a cerrar las pinzas, así, y para eso yo voy a utilizar la cinta de enmascarar. Así, cierro esa pinza, esta unión debe coincidir aquí, así. Para que ustedes se hagan la idea que sí, o sea, sí resulta. Vamos a unir primero este punto de la copa de abajo con este punto. Unimos aquí con cinta de enmascarar y vamos guardando la pinza al unirla, al unirla a los piquetes. ¿Listo?
y así ella solita va a tomar la forma. Voy a ponerle más cinta. Me encanta esta cinta de enmascarar. Así. Ya nos va formando. Y este punto también, el del submamario de la copa de la parte de abajo, la unimos, cortamos, cortadores profesionales, y cerramos la copa. Estos piquetes nos deben coincidir perfecto. ¡Ay, qué lindo! Y ya vamos a recortar porque nos vamos a medir este molde. Bueno, acá lo que estoy haciendo es ya recortar como por toda la línea que yo tracé. ¡Ay, qué preciosura! ¡Dios mío! Entonces, si ustedes se dan cuenta, la proyección de la copa es bien amplia. Entonces, mi gusto debe reposar sobre esta copa tan hermosa que quedó formada. Entonces, ya cuando yo la monte en el corset, en el bustier, o sea, ya quede, mejor dicho, lista para trabajar. Bueno, vamos a hacer una cosita. Mari, no quiero que me salga esta pinza acá, eso se ve muy feo, eso no sé qué. Bueno, solo quiero que lleve una sola línea. Entonces, vamos a partir desde el punto central, que es del pezón, y ese lo vamos a hacer con la técnica del pivoteo o traslado de pinza, ¿no? Vamos a marcar la primera línea, después la base, una pequeña rayita, marcamos los piquetes, muy importante, niñas, en el patrón. Y lo que vamos a hacer es esta línea con esta imaginaria que está aquí. Entonces, vamos a unirla. Ay, el papel es muy grande. Y la vamos a cerrar. ¿Sí se dieron cuenta? No debo dejar mover el punto. No se debe mover. Y seguimos marcando el sentido de las manecillas del reloj. Listo. Entonces, como me queda una punta, ya sé, me queda una punta, entonces esa punta la vamos a eliminar suavecito, suavecito. La parte de mi diseño arriba, porque pues quiero, niñas, trabajarlo en la manta bondeada. Una vez yo haya hecho la extracción del molde como tal de mi copa, voy a proceder a cortarla en esta manta ondeada. Esta manta, niñas, yo la conseguí no acá en Colombia porque es súper complicado conseguir acá esto. Les voy a dejar al final del video, en la descripción, el link donde ustedes pueden ir a conseguir esta tela, este textil. Es genial para las copas, genial. A mí hasta el momento me ha servido demasiado. Como es una copa de prueba, yo no le voy a dejar costura a ningún lado, absolutamente en ninguna de las partes. Lo que sí voy a necesitar, niñas, para unir esta copa, va a ser la máquina familiar. Porque voy a necesitar el zigzag para unirla y armar la copa. Y así nos queda esta espectacular copa. ¿Le van a hacer unos piquetes chiquititos o solo lo van a marcar? Bueno, y con una puntada de zigzag vamos a empezar a unir
esas piezas. Yo lo uno de esta manera. Los piquetes nos deben coincidir. Aquí están. Yo empiezo siempre con una puntadita manual. Ay, me doy abajo la palanquita. Así. Y voy mirando que los piquetes me coincidan. Ah, se me ocurrió. Mira, esos piquetes me deben coincidir. Y al finalizar la copa también. Listo, niñas, mire cómo quedó esta belleza. Bueno, aquí se me peló porque le abrí mucho el piquete. Es mejor, niñas, que marquen en esta tela, marquen con un lapicerito, con algo que borre. La vamos a medir. Bueno, niñas, y así nos quedó la copa. Ella nos quedó bien ornadita. No quedó en punta, si lo ven. Ahora nos la vamos a medir. Forma hermoso, niñas. Preciosísimo, sabiendo tomar las medidas correctas.